Muchas gracias, señora presidenta. Ha sido muy clara. Voy a tratar de aportar algunos elementos más sobre este proyecto de ley que lo que hace es modificar o agregar un requisito al artículo 223 bis que ya existe en la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 223 bis se incorporó en la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1996 a través de la Ley 24.700. Esa ley incorporó dos artículos, el 103 bis, que era el de los tickets canasta, ¿se acuerdan de los tickets canasta? Que habilitaba el pago de sumas en contraprestación por el trabajo realizado no remunerativas, y el 223 bis, que también habilita el pago de sumas no remunerativas. Hace poco estábamos discutiendo el desfinanciamiento y la sustentabilidad del sistema previsional. Bueno, acá también tenemos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Acá también tenemos parte de las razones del desfinanciamiento. El artículo 223 bis lo que hace es permitir que los empleadores, junto con los trabajadores, esto es un eufemismo porque sabemos que en las relaciones laborales prima la voluntad del empleador y muchas veces el consentimiento que presta el trabajador está condicionado por su estado de necesidad, por su necesidad de trabajar. Le permite, decía este artículo 223 bis, a los empleadores que tuvieran alguna dificultad económica o razones de fuerza mayor, poder trasladar parte del riesgo empresario, poder cargarle a los trabajadores parte del sacrificio para tratar de sacar la empresa adelante. A través de ese artículo, de esa ley de 1996, se reglamentó el derecho a participar en las pérdidas a los trabajadores. Un derecho que no está en la Constitución, pero que se reglamentó, de que los trabajadores compartan el riesgo con el empleador y hagan un esfuerzo compartido para, en el mejor de los casos y con buena voluntad, tratar de sacar adelante a la empresa. Ese sería el espíritu de la ley. No estamos planteando derogar eso, estamos planteando agregarle un requisito para hacerlo más justo. Si durante la pandemia, por ejemplo, que se homologaron miles de estos acuerdos de reducción salarial, en los que los trabajadores aportaron con su sacrificio, su pérdida de salarios, y participaron en las pérdidas, si además le agregamos que durante ese periodo de crisis el Estado también colaboró, no está mal, no parece injusto, todo lo contrario, me parece muy justo que si los trabajadores hicieron un sacrificio, el Estado hizo un sacrificio, cuando las cosas van bien, si la cosa mejora y la empresa mejora, aquella que aprovechó del 223 bis tenga como requisito que cuando le vaya bien y se recupere y tenga ganancias, porque acá la condición es que tenga ganancias, que le vaya bien, las comparta con los trabajadores en una parte. Y este compartir con los trabajadores, esta participación en las ganancias que vuelven a las empresas que se recuperan después de una crisis en la que fueron asistidas por los trabajadores y por el Estado, es un derecho que me parece justo, pero además no es una opinión mía, es un mandato constitucional. Hace 70 años que la Constitución Nacional dice que el Congreso tiene que reglamentar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Y es la Constitución de 1957, no es la Constitución de un gobierno peronista la que reglamentó, la que estableció la obligación del Congreso de reglamentar la participación en las ganancias de los trabajadores. Todavía no hay ninguna ley que lo haya reglamentado. Esta ley no avanza en el mandato constitucional como debiera, sino simplemente pone un requisito para una situación particular en la que aprovechan las empresas y utilizan el riesgo empresario y cargan sobre los trabajadores el sacrificio de recuperar a la empresa. Entonces me parece justo que si compartieron las pérdidas,
si participaron de los riesgos empresarios y con eso permitieron que la empresa se recupere, que después tengan derecho, en ese caso particular. Algunos me decían, pero ¿por qué no discutimos todo? En todos los casos, porque los trabajadores hacen a la riqueza y hacen a las ganancias de las empresas, son parte esencial, lo dice la Constitución, discutamos todo, pero por lo menos en este caso me parece que es ineludible que se pueda hacer. Además, estamos hablando de empresas de cualquier tamaño. Y algunos válidamente dicen, bueno, pero a las pequeñas empresas, ¿qué? Si alguna pequeña empresa utiliza esta herramienta del 223 bis para pagar sumas no remunerativas, de financiar al Estado, reducirle los salarios a los trabajadores, también es justo que si ganan plata después, participen una parte con los trabajadores. Pero la realidad, por lo menos tengo informes del Ministerio de Trabajo, es que durante la pandemia las que más utilizaron este artilugio, este artículo de la Ley de Contrato de Trabajo para rebajar salarios o pagar sumas no remunerativas fueron grandes empresas. Y le voy a dar listado algunas 10, 15 primeras que encontré. Arcor, Toyota, Coca-Cola, Aluar, Ternium Siderar del grupo Techint, Volkswagen, Ledesma, Molinos, Asindar, Ford, Mercedes-Benz, Loma Negra, utilizaron el artículo 223 bis para pagar sumas no remunerativas. Me parece que sería de suma justicia agregarle este requisito y que si quieren aprovechar esta ventaja, que cuando les vaya bien tengan esta otra obligación. Este es el espíritu del proyecto de ley. Me parece que es justo, es moderado y obedece a un mandato constitucional todavía incumplido por este Parlamento. Muchas gracias. Gracias.